Continuando con la serie Remodela tu hogar, hoy quiero compartir con ustedes el tema la comunicación asertiva con tu cónyuge. Fíjense que encontré un artículo que se llama La comunicación asertiva, una utilidad fundamental para el convivir. Lo encontré en ucentral.edu.co y dice así: este tipo de comunicación nos permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos de las otras personas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice: eres una persona asertiva cuando expresas tu opinión de manera firme, clara, respetando las ideas de las demás personas. Continúa diciendo el artículo: esto no quiere decir que para ser asertivos debamos estar siempre de acuerdo con los argumentos que nos presentan. Podemos disentir sin que esto sea motivo de discusión. Comunicarse asertivamente significa decir lo que quieres decir sin herir los sentimientos de tu cónyuge. ¿Cómo debes usar tus palabras para ser asertivo en la comunicación con tu cónyuge? Pues lo vamos a basar en Santiago, en el capítulo 3, en los versículos del 2 al 4. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, porque la suma de tu palabra es verdad y es lo que tenemos que creer para vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias por enseñarnos sobre cómo comunicarnos asertivamente con nuestro cónyuge y así poder estar remodelando nuestro hogar. Gracias, en tu santo nombre te lo pedimos. Amén. La lengua es un miembro del cuerpo imposible de controlar. O sea, esto para todos los expertos en comunicación asertiva, todos los conferencistas en comunicación asertiva. O sea, según Santiago 3:2, dice: porque todos ofendemos, todos, recordemos, ¿verdad?, que por cuanto todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, no hay nadie que domine su lengua, no hay nadie que domine sus palabras. Pero Dios es bueno y Él da la salida. Todos cometemos muchos errores, todos pecamos de pensamiento, de palabra. O sea que no dominamos bien la lengua, no controlamos bien la lengua. Si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto. Si alguien no comete ningún error en lo que dice, y esto solamente es la palabra de Dios. O sea, aquí no hay ningún error. Aquí no hay ningún error. Esto es Dios, la palabra de Dios es perfecta. Pero de ahí todos nosotros, cuando hablamos, cometemos errores
en la forma como comunicamos, cómo decimos las palabras. Así es que eso, pues, no hay alguien que pegue en el blanco, ¿verdad?, en la comunicación. Siempre tuvo algún error en lo que comunicó, en las palabras que usó para comunicarse con su esposa o su esposo. Pero fíjense qué interesante, debemos hacer uso, los creyentes, del dominio propio para que controlemos las palabras que le vamos a decir a nuestro cónyuge. Porque recordemos que estamos hablando a los hermanos en Cristo. Siempre yo hablo a los hermanos en Cristo, porque somos los llamados a ganar a las personas que no conocen del Señor. Entonces nosotros debemos de trabajar en esa área de cómo comunicarnos con nuestro cónyuge, cómo es el trato con nuestro cónyuge, con las palabras que expresamos y la forma como lo expresamos. Debes hacer uso del dominio propio. Recordemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo, los creyentes. Cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu que hemos recibido es de poder, de amor y de dominio propio. Debemos hacer uso del dominio propio. Pero en 2 de Pedro, en el capítulo 1, del 5 al 7, nos dice cómo es que llegamos a tener dominio propio en el uso de nuestra lengua, en las palabras que decimos. 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento agregarle dominio propio. Esto es como unas gradas, que la primera es la fe. Por ahí se empieza, ¿verdad? Si queremos aprender a controlar lo que hablamos, lo que decimos, cuando nos dirigimos a nuestro cónyuge, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Porque cuando me dirijo a mi esposa, cuando tú te diriges a tu esposa o a tu esposo, o sea, tú tienes que agradar a Dios primero, con lo que tú dices. Por eso es que primero se empieza con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que empezar por la fe. ¿La fe en qué? La fe en Cristo Jesús. La fe en que Él murió en una cruz para perdonar todos mis pecados. Todos mis pecados. Esos errores que cometo cuando me expreso, cuando me dirijo hacia mi esposa. Pero aquí dice que a la fe yo le agregue virtud. O sea, yo tengo que estar dispuesto a hacer el bien. O sea, dispuesto a buscar el bien de mi esposa en la comunicación, lo que yo digo. Por eso dice a la fe. A la fe hay que agregarle una buena disposición de hacer el bien. Tú tienes que estar pensando cómo hacer el bien. Y a nosotros los hombres nos cuesta mucho pensar en el bien de nuestro cónyuge, especialmente cuando trabajamos fuera y pasamos ocupados en las cosas de trabajar. Pero tenemos que apartar un tiempo y llamar a la esposa, preguntarle cómo te fue con el médico, qué fue lo que te dijo. Hay que demostrarlo no solo con hechos, sino con palabras, el estímulo, dispuesto a hacer el bien a mi cónyuge, a tu esposa, a tu esposo. A la fe tú tienes que agregarle esa disposición de hacer el bien, que le vaya bien a tu esposa. Tú tienes que asegurarte de eso. Y a esa actitud, después de tener fe, después de asegurarte que sin fe es imposible agradar a Dios y que tú tienes que estar dispuesto a buscar el bien de tu esposa, entonces a eso tienes que agregarle conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Porque recordemos que Jesucristo dijo, separados de mí, le dijo a los discípulos, ustedes nada pueden hacer. Así es que estamos hablando
del buen uso de tus palabras cuando te dirijas a tu cónyuge. Primero, la fe. A la fe tú le agregas la disposición de buscar el bien por tu cónyuge. Y una vez que te aseguras de eso, entonces agregale conocimiento de la palabra. Porque con el temor de Dios, el hombre se aleja del mal. Con el temor de Dios. ¿Y dónde tú lo encuentras? En la palabra de Dios. Entonces, si tú no lo lees, no tienes conocimiento. No tienes conocimiento de la verdad, que es la que tenemos que creer. Esta es la verdad. Este es el conocimiento que Dios quiere que yo tenga. Y al conocimiento le agrego dominio propio. Pero es fácil entonces el dominio propio. Cuando tú tienes fe, o sea, yo tengo fe que mi matrimonio se va a restaurar, tengo fe que estamos remodelando nuestro hogar. Por muchos, no sé cuántos años tienes de casado, pero a veces hay deterioros en el matrimonio, así como una casa, ¿verdad? Se va deteriorando, se va dañando, entonces hay que hacer reparaciones, hay que modificar, hay que cambiar el piso, el techo. Hay tantas remodelaciones que tenemos que hacer en el hogar. Así es el matrimonio. A través de los años hay cosas que se van dañando, se van deteriorando. Entonces tenemos que remodelar, hacer esas remodelaciones. Y en este momento les estoy hablando de cómo vas a aprender a usar tus palabras para comunicarte asertivamente con tu esposa. Y en este momento estoy hablando del dominio propio. Miremos lo que dice Proverbios 16:32. Fíjense lo que dice Proverbios 16:32. Vale más ser paciente que poderoso. Y dice, vale más que controles tu vida a tener el control de una ciudad. Vale más controlar tus palabras. Controla tus palabras, lo que vas a decir. Vale más controlar tus palabras que dominar a tu esposa. O sea, hay maridos, o nosotros los maridos tenemos la tendencia de querer controlar a la esposa. Querer controlarla. Pero dice la palabra que vale más que tú controles tus palabras. En vez de pretender controlar a tu esposa, controla tus palabras, controla lo que vas a decir, piensa lo que vas a decir, controla tus pensamientos. Pero así hay mujeres que les gusta controlar a su marido, ¿verdad? Le gusta tener así a su marido, ¿verdad? Que lo que él va a decir, que sea lo aprobado por ella. Pero igual, ¿verdad? O sea, en vez de buscar tener control de tu esposo, controla tus palabras, controla lo que vas a decir. O sea, aquí creyentes y no creyentes, hay mujeres que son buenas hermanas sirviendo al Señor, pero que uno las mira. Es obvio que es ella una hermana que controla a su marido. Eso pues, ese es un tema aparte, ¿verdad? Lo que estamos hablando en este momento es que en vez de buscar controlar a tu cónyuge, mejor controla tus palabras, vale más, tiene de más valor. O sea, no sé si ustedes ponen dos objetos, uno que tiene más valor que otro. Entonces lo que está diciendo aquí, que tiene más valor controlar tus palabras que pretender controlar a tu cónyuge. Miremos entonces la comparación de la lengua. Cómo la palabra, cómo este libro de Santiago, esta carta de Santiago, hace una comparación. ¿Con qué compara la lengua? ¿Con qué la compara? La lengua y el freno en la boca del caballo. O sea, qué interesante, ¿para qué sirve el freno en la boca del caballo? Utilidad del freno en la boca del caballo. Dice Santiago en el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo.
O sea, eso es lo que hace la persona que se monta en un caballo. El freno para eso sirve, para que le obedezca al que va montado en el caballo y así poder controlar todo su cuerpo. Si la persona aprende a controlar el freno del caballo, entonces lo que hace es que controla todo su cuerpo y el caballo se dirige hacia donde la persona que va montada quiere. Eso es lo que pasa exactamente con nuestras palabras. Fíjense bien, cuando ponemos freno en la boca del caballo para que nos obedezca, controlamos su cuerpo, ¿correcto? Entonces, de la misma manera, cuando tú controlas tus palabras, recordemos que las palabras son el fruto de lo que pensamos, entonces en realidad tenemos que ordenar nuestros pensamientos cuando vamos a hablar. Cuando tú controlas tus palabras, controlas tu cuerpo. Controlas tu cuerpo. Por ejemplo, hablar molesto no es bueno. Cuando tú estás molesto con tu esposa, cuando estás molesta con tu marido, no es bueno que le digas algo, porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Entonces no vas a expresarte bien, no vas a usar bien tus palabras cuando estás molesto o cuando estás molesta. El Salmo 32:9 dice, no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento. O sea, cuando nosotros no controlamos lo que decimos, cuando nos dirigimos a nuestro cónyuge y no reparamos si lo ofendimos, le dijimos algo que no le gustó, no reparamos, entonces lo que estamos mostrando es que somos sin entendimiento. Y la palabra nos compara con el caballo o con el mulo. Cuando tú hablas y no controlas tus palabras, cuando no tienes cuidado de lo que vas a decirle a tu esposa, entonces eres comparado como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Mire la importancia de controlar tus palabras para mostrar que eres una persona con entendimiento cuando tú controlas tus palabras. A los que hay que sujetar a los caballos con rienda y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, si no les pones el freno para sujetarlo, no te obedecen, no te van a obedecer, no te van a obedecer para nada. Entonces, tenemos que controlar nuestras palabras para poder controlar nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo se dirija siempre hacia donde Dios quiere. Pongamos el freno a nuestras palabras. Sometamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando tú vas a hablar, ¿quién es tu esposa? ¿Qué significa tu esposa para ti? Mi ayuda idónea, esta es la mujer que Dios me ha dado, es mi ayuda idónea. ¿Cómo debo tratarla como vaso frágil? Eso es lo que Dios nos manda que hagamos. Por eso tenemos que, a la fe y a la buena voluntad hacia las demás personas, hacia mi cónyuge, yo tengo que agregarle el conocimiento de la palabra de Dios para poder tener dominio en lo que yo voy a hablar. Pone freno a tu boca. Ordena tus pensamientos antes de hablar. Primero pensemos, ordenemos. No es como las personas que dicen, ¿verdad? Si estás enojado, cuenta hasta 10 y de ahí se te va a bajar y vas a controlar. Bueno, puede ser que funcione esa dinámica. Pero lo que está diciendo aquí la palabra es que ordenemos nuestros pensamientos antes de hablar. Sometamos nuestros pensamientos a lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debo dirigirme hacia mi esposa? ¿Qué es lo que dice? Para que ordenemos nuestros pensamientos y ordenemos las palabras que vamos a decir. Ahora veamos cómo la lengua también es comparada con el timón del barco. Santiago 3:4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas
con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Fíjense bien en los barcos. Yo estaba viendo en las redes sociales un barco, un crucero como de 30 pisos. Y excelente aquel barco, una navezada. Capacidad para un montón de personas. Pero aunque es tan grande y los vientos soplan, tienen un impacto en el barco, son fuertes, pero el piloto ¿qué hace? Con un pequeño timón los guía a donde él quiere. O sea, el barco se dirige de acuerdo a donde dirige el que va piloteando, hacia dónde dirige el timón, hacia dónde, si es a la izquierda, hacia la derecha, para donde él quiere va a agarrar el timón. Para donde él quiere agarrar el timón, hacia ahí va el barco. Lo mismo pasa con nuestras palabras. Los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. O sea, no importa qué tan grande tú te creas, pero tienes que aprender a controlar tus palabras. Tienes que aprender a controlar lo que tú dices. O sea, hay personas que quieren controlar, mantener el control. Si es jefe, hombre o mujer, quiere tener a sus empleados bien controlados. Pero, bueno, puede ser que esté bien. Pero aprende primero a controlar tus palabras cuando te dirijas a tu esposo. ¿Cómo te dirijas? ¿Con qué respeto te dirijas hacia él? Las palabras que usas. Entonces, si tú no puedes controlar tus palabras, las que expresas, no pretendas controlar a un grupo de personas. Empieza primero por aprender a usar palabras que van dirigidas hacia tu esposo o hacia tu esposa. Si puedes controlar tus palabras, podrás controlar todo tu cuerpo, y lo librarás de cualquier peligro, porque eso es lo que hace el que lleve el barco, ¿verdad? El que agarra el timón. Si se mira el peligro, o sea, evita que el barco vaya a pasar por algo que vaya a ser peligroso. Entonces, eso es lo que hace el piloto, ¿verdad? El que lleve el timón. Va controlando, por medio del timón, va controlando el barco. Entonces nosotros, cuando usamos palabras inapropiadas, inadecuadas, ponemos en peligro nuestra propia vida, porque el control de las palabras nos ayuda a controlar nuestro cuerpo. Por la forma que tú te comunicas verbalmente, te das a conocer quién eres. Cuando tú hablas, las palabras que tú usas, te das a conocer quién eres. O sea, nosotros somos nuestra propia carta de referencia. No necesitas que alguien te recomiende. Cuando se te escucha hablar, ya las personas tienen una idea de quién eres. Las palabras que usas, cuando tú usas palabras y te diriges hacia otras personas, ¿qué palabras usas cuando tú te diriges a otras personas? En el caso de nuestro hogar, tu matrimonio, ¿qué palabras usas cuando te diriges a tu esposa? ¿Qué palabras usas cuando te diriges a tu esposo? Y miren, ¿qué pensamientos tienes hacia tu esposa? De eso va a depender qué palabras usas. ¿Qué es lo que piensas de tu esposa? O sea, a mí no se me olvida que mis hijos estaban pequeños y mi esposa me dijo, usted me trata como que yo le caigo mal. Así me trata usted. Entonces eso a mí me llevó a reflexión. Entonces dije yo, donde tengo que revisar es mis pensamientos, no mis palabras. No corregir mis palabras, sino mis pensamientos. ¿Qué es lo que mi esposa significa para mí? Porque cuando ella me dijo, usted me trata como que yo le caigo mal. Entonces digo yo, entonces tengo que revisar, acomodarme ahí, porque no estoy ordenando mis pensamientos. No estoy viendo a mi esposa como mi ayuda idónea que Dios me ha dado.
Por la forma como te comunicas verbalmente, te das a conocer quién eres. Recordemos que estamos hablando de la comunicación verbal, ¿verdad? Porque está la comunicación no verbal, pero eso no tiene que ver con el uso de la lengua, sino la comunicación verbal. Miremosla en Lucas 6:45. Fíjense que en Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón se expresa la boca. Las palabras que tú expresas a tu esposa, las palabras que usas para comunicarte con tu esposa, salen de tu corazón. Eso es lo que está en tu corazón. No hay engaño. Es así como tú tratas las palabras que usas para comunicarte con tu esposa, eso es lo que está en tu corazón. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que no nos engañemos. O sea, cuando tú te dirijas a tu esposo, yo he visto esposas dirigirse a su esposo públicamente y de una forma grosera y respetuosa. Eso es lo que está en su corazón. Las palabras salen del corazón. Entonces hay que aprender a cuidar lo que está en el corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas que tú cuidas, cuida tu corazón. Hay tantas cosas que uno cuida, ¿verdad? Por ejemplo, el celular lo cuida. Tantas cosas que uno tiene, el anillo. O sea, yo cuando salgo de la casa, o sea, el anillo es como, si ando sin anillo es como que ande sin pañuelo, porque es valioso para mí. Es el reloj, es valioso. Pero dice la palabra que sobre todas las cosas que yo guardo, que guarde mi corazón. Porque en mi corazón se determina el rumbo, las palabras que yo voy a sacar. Y eso va a dirigir mi vida. La lengua va a dirigir el rumbo que toma mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Las palabras que uso, las palabras que tú usas cuando te diriges a tu esposa, tener que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las personas cuando su matrimonio está dañado, se está deteriorando, lo que saben decir es ya no nos entendemos, ya no nos comprendemos. Eso es el efecto. O sea, porque el techo se esté cayendo de mi casa, no es que yo me voy a ir de mi casa. Yo tengo que buscar cómo reparar el techo. Bueno, anoche me estaba diciendo mi esposa, con unas láminas que estaban dañadas, mire, me costó encontrar esas láminas, porque ya no venden de esas láminas. Ahora son otro tipo de láminas. ¿Por qué? Está dañado, hay que cambiar unas láminas del techo. No dijimos, bueno, como ya el techo se dañó, ya no podemos vivir en esta casa, busquemos otra. O sea, no es así, ¿verdad? No es que porque está dañada tu relación con tu esposa, ya no nos entendemos, entonces me voy a separar de ella. Tienes que pensar cómo la has tratado, las palabras que tú has usado para dirigirte a ella. Cuida tus palabras, cuida tu corazón, porque de ahí salen tus palabras, de tu corazón. De la abundancia del corazón se expresa la boca. Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de tu boca. O sea, tienes que tener cuidado cómo vas a tratar a tu esposa. O sea, es terrible cómo se escuchan en consejería, se mira bastante eso, cuando el esposo, cómo la trata a la esposa enfrente de uno muchas veces. Es que vos no servís para nada. O sea, imagínense qué terrible, ¿verdad? Decirle eso a la esposa, vos no servís para nada. O la esposa le dice al marido, vos no servís para nada. Para nada estás ahí vos. Aparta de ti la perversidad de tu boca. Apártalo. Aleja de ti la iniquidad de tus labios. Hay que alejar eso. Cuando te dirijas a tu cónyuge, evita toda expresión perversa, malos pensamientos, pensamientos desordenados.
Si vas a dañarla, tenés cuidado, evita toda expresión perversa que va a dañar tu relación con tu esposa. Vas a dañar a tu esposa, no la relación, porque la relación con mi esposa se daña porque yo la daño a ella. Pero no es que se dañó mi relación con mi esposa, la dañé a ella con mis palabras y por lo tanto se dañó mi relación. No es al revés. No es que se dañó mi relación y por eso mi esposa está molesta. No. Dañé a mi esposa y por eso se dañó mi relación. Aléjate de las palabras corruptas. O sea, no seas malintencionado. No tengas pensamientos perversos para con tu esposa. O sea, todo lo que no sirve se bota, se desecha. Si has sido fuerte, duro, áspero en la relación con tu cónyuge, evítalo, aléjate de eso. Miremos finalmente lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No uses un lenguaje grosero ni ofensivo cuando te diriges a tu cónyuge. Repito, no uses un lenguaje grosero ni ofensivo cuando te diriges a tu cónyuge. Que todas las palabras que expresas sean útiles, que le sirva de utilidad a tu esposa, a fin de que se estimule ella cuando te diriges a ella, o sea, o a él, ¿verdad? Que las palabras que expresamos, que tú expresas a tu cónyuge, deben estimularla, deben animarla, o a tu esposo. Las palabras que tú le expresas deben estimularlo. No te dirijas con palabras groseras ni ofensivas. Debemos darle gloria a Dios en la comunicación. Cuando hablamos de comunicación asertiva, es que tenemos que darle gloria a Dios en las palabras que usamos cuando nos comunicamos. Recuerda que el Señor dijo que Él es la verdad. Es lo que tenemos que creer, la palabra de Dios. Aquí tú encuentras que la salvación es por medio de la fe, que no es por obras, es por medio de la fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el propósito del buen uso de las palabras. Ese es el propósito del buen uso de las palabras, es que consideres lo que dicen las Escrituras cuando te diriges a tu esposa y a tu esposo para darle gloria a Dios en la comunicación asertiva. Oremos. Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra restaura matrimonios. Ese es el propósito, darte gloria a ti en cada uno de los hogares. Señor Jesús, gracias porque una de las formas para tener una comunicación asertiva es controlar mis palabras, hacer el buen uso de mis palabras cuando me dirijo a mi esposa para darte honra y gloria a ti en la comunicación asertiva. En tu santo nombre te damos gracias. Amén. Bueno, este ha sido un tema más que te ayuda cómo restaurar tu hogar. Continuaremos en otra oportunidad hablando de otro tema que te va a ayudar a cómo restaurar, cómo hacer esas remodelaciones que necesitas en tu hogar. Que el Señor te bendiga.